sus manos, surcadas por las arrugas del trabajo y las lágrimas, acariciaban con devoción la cubierta gastada de una Biblia que había pertenecido a su esposo, José. Cada mañana, antes de que el mundo despertara, ella se sentaba en el porche con una taza de té humeante y hablaba con Dios como si Él estuviera sentado frente a ella, no con gritos, sino con esa calma que nace cuando el dolor ya no sorprende, sino que se convierte en compañía. «Hoy también te extraño, José», murmuró esa mañana, los ojos fijos en el horizonte, donde el cielo se teñía de púrpura. «Pero sé que no me dejaste sola. Él sigue aquí, contigo en el cielo y conmigo en la tierra». Marta no tenía hijos. Su único hermano había fallecido joven, dejando a su hijo, Daniel, como el último lazo de sangre que le quedaba en este mundo. Durante años, Daniel había vivido lejos, persiguiendo sueños que brillaban como el fuego, pero que quemaban por dentro. Y ahora, tras una llamada temblorosa y un silencio incómodo de 3 años, estaba de regreso. Lo vio llegar al atardecer, caminando por el sendero de gravilla con los hombros caídos y la mirada perdida, como si hubiera dejado parte de sí mismo en alguna ciudad que nunca pronunciaría en voz alta. Marta no corrió a abrazarlo. No. Lo esperó en el porche, con los brazos cruzados no por frialdad, sino por respeto. Sabía que el dolor de Daniel no cabía en un abrazo apresurado. ¿Vienes a quedarte?, preguntó ella, su voz tan suave como las hojas que caían a sus pies. Daniel levantó la vista, con los ojos enrojecidos, y negó lentamente. «No lo sé, tía. Solo necesitaba salir». Todo se desmoronó. El trabajo, las relaciones, hasta lo que creía que era mi fe. «Me siento como un barco sin timón». Marta sintió, como si ya hubiera escuchado esa misma historia 1000 veces en las páginas de su Biblia, en las historias de Job, de Pedro, de tantos que tropezaron antes de aprender a caminar con Dios de nuevo. «Entonces quizás no necesitas quedarte aquí», dijo, levantándose con esfuerzo. «Quizás necesitas ir a un lugar donde el silencio hable más fuerte que las palabras». Daniel frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Ella caminó hasta el viejo armario del pasillo, sacó una llave oxidada que colgaba de una cadena y la sostuvo entre sus dedos temblorosos. «Hace 30 años, tu tío José me llevó a un rancho en lo profundo del bosque. Allí, me dijo algo que nunca olvidé: Marta, a veces Dios nos hace pasar por lugares abandonados para que sepamos que Él puede hacer florecer incluso en la tierra seca. Ese rancho está vacío, sí. Pero no está muerto». Daniel la miró con escepticismo. «Un rancho abandonado, ¿en serio eso no va a arreglar nada?». «Nadie dijo que arreglaría algo», respondió ella, con una sonrisa triste pero firme. «Pero tal vez, allí, puedas escuchar lo que tu alma ha estado intentando decirte todo este tiempo». El viento suspiró entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera esperando. Y aunque Daniel no lo sabía aún, aquella decisión, tan simple, tan llena de incertidumbre, iba a cambiarlo todo. Porque a veces, lo que está enterrado no es un secreto, sino una semilla. Y las semillas solo brotan cuando alguien tiene el coraje de cavar en la oscuridad, confiando en que, más allá del polvo, hay vida. Marta tomó su vieja mochila, metió una manta, un frasco de agua y su Biblia. Miró a Daniel con ojos llenos de una esperanza que no pedía permiso para existir. «Si vienes conmigo, no prometo respuestas. Pero sí te prometo que no estarás solo». Durante un largo instante, Daniel no dijo nada. Solo miró sus propias manos, vacías, inútiles, como si ya no supieran agarrar nada con fuerza. Pero luego, con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de su desilusión, asintió. «Está bien, tía. Vamos». «¿Cuánto falta?», preguntó al fin, su voz ronca por el polvo y por no haber hablado en días. Marta no se detuvo. Solo alzó la vista al cielo, donde los rayos del sol se colaban entre las hojas como dedos dorados. «Lo suficiente para que puedas pensar. Lo suficiente para que te des cuenta de que no estás huyendo, estás volviendo». Daniel frunció el ceño. «No entiendo cómo puedes decir eso. Yo no he vuelto a nada. Lo perdí todo, tía. Todo. Mi trabajo, mis amigos, incluso esa fe tonta que creía que me protegía. Si Dios estaba conmigo, ¿por qué me dejó caer así?». Marta se detuvo entonces. Se giró lentamente,
con una mirada que no juzgaba, sino que comprendía demasiado bien. ¿Crees que tu tío José no cayó, que no dudó? Él también se preguntó por qué Dios permitía que el dolor tocara nuestra puerta. Pero me enseñó algo que ahora te digo a ti: no es que Dios nos deje caer, es que Él está en el suelo, esperándonos. Daniel desvió la vista, apretando los puños. Eso suena bonito, pero no cambia lo que siento. Me siento vacío. Como si ya no tuviera nada que ofrecer, ni a las personas, ni a Él. Marta se acercó y, con una ternura que solo los años y el dolor pueden forjar, le tomó la mano. El vacío no es el final, Daniel. A veces es el lugar donde Dios comienza a llenarnos de nuevo. Pero primero tienes que dejar de luchar contra el silencio y escuchar. Él quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No porque no tuviera nada que decir, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía, no al hombre que falló, sino al muchacho que aún necesitaba ser salvado. Continuaron caminando. El aire se volvió más fresco, más húmedo. Los sonidos del mundo exterior desaparecieron, reemplazados por el crujido de las ramas, el murmullo de un arroyo cercano y el latido acelerado del corazón de Daniel, que parecía querer escapar de su pecho. ¿Por qué este lugar?, preguntó de pronto, al notar que Marta miraba con una mezcla de nostalgia y determinación hacia un claro entre los árboles. ¿Por qué no simplemente hablamos en tu casa, como antes? Porque antes no estabas listo, respondió ella, con calma. Y porque este lugar tiene una historia que solo puede contarse aquí, donde el viento la recuerda y la tierra la guarda. Llegaron al borde del claro, y ahí, entre musgo y troncos caídos, emergía la silueta del rancho. No era más que un esqueleto de madera, con ventanas rotas como ojos ciegos y una puerta que colgaba de una bisagra oxidada. Pero, extrañamente, no emanaba desolación. Había algo sagrado en su abandono. Daniel se quedó inmóvil. Aquí viviste con él, aquí construimos sueños, dijo Marta, con una sonrisa que brillaba a pesar de las lágrimas. Aquí rezamos por lluvias cuando el campo se secaba. Aquí lloramos cuando supimos que no podríamos tener hijos. Aquí aprendimos que el amor no se mide en cosas, sino en presencia. Se acercó a la puerta y, con un suave empujón, la abrió. Un chirrido agudo rasgó el aire, como si el tiempo mismo protestara por ser interrumpido. ¿Ves ese árbol allá?, señaló una antigua higuera cuyas raíces se enroscaban alrededor de una piedra plana. Tu tío solía decir que bajo esa sombra, Dios le habló por primera vez sin usar palabras. Daniel tragó saliva. No creía en revelaciones. No ahora. Pero algo en ese lugar lo hacía sentir observado, no con juicio, sino con paciencia infinita. ¿Y si no encuentro nada aquí, tía? ¿Y si solo soy un hombre roto que no sirve para nada? Marta lo miró fijamente, con los ojos llenos de una luz que parecía venir de otro tiempo. Entonces Dios te amará igual. Pero, ¿y si Él ya puso algo aquí, esperándote? El viento sopló más fuerte, moviendo las cortinas fantasma que aún colgaban, deyectando sombras temblorosas sobre las paredes del rancho, como si las memorias de otros tiempos quisieran salir a caminar. ¿Por qué me trajiste aquí exactamente?, preguntó Daniel de pronto, su voz apenas un susurro entre el crepitar de las brasas. No es solo por hablar, ¿verdad? Marta removió el fuego con un palo, sus ojos reflejando las llamas como brasas vivas. Tu tío José, antes de irse, me pidió algo muy extraño. Me dijo, Marta, si algún día alguien llega a este lugar con el alma en pedazos, llévalo al rincón del viejo Celeiró. Allí dejé algo que no es mío, sino de quien lo necesite. Daniel alzó la vista, sorprendido. ¿Dejó algo? ¿Qué cosa? No me lo dijo con claridad, respondió ella, bajando la voz como si temiera que el viento se llevara las palabras equivocadas. Solo me dijo que no era oro, ni tierra, ni cartas. Me dijo que era una promesa enterrada. Y que un día, alguien la desenterraría, no con las manos, sino con el corazón. Un nudo se formó en la garganta de Daniel. Miró hacia el Celeiró, una estructura oscura y achaparrada al fondo del terreno, medio devorada por la maleza. Algo en su interior se agitó, no miedo, sino una inquietud antigua, como si su alma reconociera un eco que había olvidado. ¿Crees que era para mí? Marta no respondió de inmediato. Se levantó con esfuerzo, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. No lo sé, hijo.
Pero sé esto: cuando José hablaba de quien lo necesite, siempre miraba al horizonte como si ya te hubiera visto venir. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era superstición. Era algo más profundo. Era la sensación de que su llegada no era casualidad, sino parte de un hilo que alguien había estado tejiendo mucho antes de que él naciera. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto, con nubes bajas que abrazaban las copas de los árboles. Marta preparó un desayuno sencillo: pan tostado, miel silvestre y un poco de café fuerte que había traído en una vieja lata. «Hoy vamos a limpiar el porche», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «No podemos esperar que las respuestas lleguen si ni siquiera quitamos el polvo del umbral». Daniel asintió, extrañamente motivado por esa simple tarea. Mientras cepillaba las tablas podridas, encontró grabado en la madera, casi borrado por el tiempo, un versículo: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». ¿Él lo escribió?, preguntó, pasando los dedos sobre las letras. «Sí», dijo Marta desde la puerta, con los ojos brillantes. «Lo hizo el día que supo que no se curaría. No lo escribió para recordarle a Dios que estuviera con él, lo escribió para recordárselo a quien viniera después». Daniel no dijo nada. Pero algo dentro de él se agrietó, no por el dolor, sino por la ternura inesperada de un hombre que, en medio de su propia oscuridad, había dejado una lámpara encendida para otro. Al mediodía, mientras descansaban bajo la higuera, Marta sacó de su mochila un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Este era el diario de José. Solo escribió en él los últimos 3 meses de su vida. Nunca lo leí completo. Me daba miedo que doliera demasiado. Daniel la miró, sorprendido. «¿Y por qué lo traes ahora?». «Porque ayer, al mirarte a los ojos, vi lo mismo que vi en los suyos cuando supo que iba a morir». No resignación, sino una pregunta. «¿Vale la pena seguir creyendo?». Ella le tendió el cuaderno. «Tal vez sus palabras te hablen de una forma que las mías no pueden». Daniel lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió al azar. En una página, leyó: «Hoy le dije a Marta que no llore por mí. Le dije que cuando me vaya, plante una flor aquí. No por mi memoria, sino como señal para quien venga buscando esperanza. Porque si alguien llega hasta este lugar, es porque ya no tiene a dónde ir, y eso significa que Dios lo condujo». Las lágrimas brotaron sin permiso. Daniel las dejó caer. «¿Y si no soy digno de esto, tía? ¿Y si solo soy un fracasado que vino a esconderse?». Marta se inclinó y tomó su rostro entre sus manos arrugadas, con una ternura que no admitía réplica. «Dios no espera que seas digno, Daniel. Él te hace digno. Y si Él te trajo hasta aquí, es porque ya preparó lo que necesitas encontrar». En ese momento, un rayo de sol atravesó las nubes y se posó justo sobre el suelo, a los pies de la higuera. Y allí, entre las raíces expuestas, algo brilló débilmente, como si la tierra misma estuviera señalando el lugar. Daniel se levantó despacio, el corazón martilleando en su pecho. «¿Viste eso?». Marta asintió, con una sonrisa que contenía décadas de fe inquebrantable. «No lo sé», respondió ella, arrodillándose a su lado con dificultad. «Pero tu tío solía decir que las raíces de este árbol guardaban secretos que solo los corazones heridos podían descifrar». Daniel tomó una pala pequeña que Marta había traído en su mochila, una de esas herramientas antiguas, con el mango de madera desgastado por el uso, y la clavó con suavidad en la tierra. Cada palada era lenta, reverente, como si temiera lastimar algo sagrado. El suelo cedía con un suspiro, liberando el olor a humedad, a raíces y a tiempo detenido. «¿Tú crees que Él sabía que yo vendría?», preguntó Daniel, sin dejar de cavar. «No lo creo», dijo Marta, observando con ojos llenos de una emoción que no intentaba ocultar. «Lo sé». José tenía esa rara certeza que solo tienen los que han tocado el rostro de Dios. Él no vivía para el presente, Daniel. Vivía para lo que dejaría atrás. Un nudo se formó en la garganta de Daniel. Cada palabra de su tía era como una semilla que caía en tierra seca, esperando una grieta para germinar. De pronto, la pala golpeó algo firme. No duro como una piedra, pero sí resistente. Ambos contuvieron el aliento. «Aquí», dijo Daniel, apartando la tierra con las manos ahora, con una urgencia que no entendía del todo.
Entre las raíces retorcidas, emergió una caja de madera pequeña, cubierta de musgo y tierra negra. Estaba atada con una cuerda gruesa que el tiempo había vuelto quebradiza. Pero lo que hizo que el corazón de Daniel se detuviera fue el símbolo grabado en la tapa, una cruz sencilla, tallada a mano, y al lado, apenas legible, las iniciales JM, José y Marta. «Dios mío», murmuró Marta, con la voz quebrada. «Lo había olvidado, o tal vez me negué a recordarlo». «¿Qué es esto?», preguntó Daniel, sosteniendo la caja como si fuera de cristal. «No lo abras aún», dijo ella, colocando una mano sobre la suya. «Antes de que veas lo que hay dentro, necesitas saber algo más. José no enterró esto solo por ti. Lo enterró por todos los que un día se sentirían solos, perdidos, indignos, como tú te sientes ahora. Me dijo, Marta, cuando alguien llegue aquí con las manos vacías y el alma agotada, dile que esto no es un regalo, es una promesa». Daniel miró la caja, luego a su tía, y luego al cielo, como si buscara en las nubes una señal. Pero, una promesa de que Marta respiró hondo, como si las palabras pesaran más que la tierra que acababan de remover. De que nunca estás solo. De que incluso cuando el mundo se derrumba, Dios está construyendo algo nuevo en las ruinas. José no era un hombre rico, ni famoso. Pero tenía una fe que no temblaba ni en la tormenta. Y quería que quien encontrara esto supiera que la fe no se mide por los milagros que ves, sino por la esperanza que siembras cuando ya no tienes nada. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Daniel. No eran de tristeza, ni siquiera de alivio. Eran de reconocimiento. Como si, por fin, alguien hubiera nombrado el vacío que llevaba dentro, y le hubiera dicho que tenía nombre, que tenía cura, que tenía propósito. Con manos reverentes, desató la cuerda. La tapa crujió al abrirse, como si el tiempo mismo protestara por ser interrumpido. Dentro, no había oro. No había mapas. No había riquezas del mundo. Había una carta. Doblada con cuidado, sellada con cera en la que aún se distinguía la marca de un anillo, una cruz dentro de un círculo. «Ábrela», susurró Marta. «Es para ti». Siempre lo fue. Daniel rompió el sello. El papel era amarillento, pero la tinta, sorprendentemente clara. Reconoció la caligrafía firme y elegante de un hombre que escribía con el alma, no solo con la pluma. A quien sostenga esta carta en sus manos si estás leyendo esto, es porque has llegado al lugar donde el mundo te dejó caer, y Dios te recogió. No sé tu nombre, pero sé tu dolor. Lo he sentido. Y quiero que sepas algo: no fuiste abandonado. Fuiste traído. Este rancho no es un final. Es un comienzo. Y lo que enterré aquí no es para que lo guardes, es para que lo compartas. Porque el amor verdadero no se entierra, se multiplica. José, Daniel leyó la carta 2 veces. Luego 3. Cada palabra se clavaba en su corazón como una semilla. Miró a Marta, y en sus ojos vio lo que tanto había buscado sin saberlo: testimonio. Fe viva. Esperanza que no se apagaba, aunque el mundo ardiera. ¿Qué hago ahora?, preguntó, con la voz ronca. Marta sonrió, con las lágrimas brillando como estrellas en sus ojos viejos. Ahora, hijo, ahora comienzas a creer que mereces ser parte de esta historia. Y que tal vez, tú también tienes algo que enterrar aquí, para que otro lo encuentre un día. Marta lo encontró allí, de pie en medio de la sala principal, mirando las paredes vacías como si pudiera ver a través de ellas. ¿No duermes?, preguntó ella, entrando con una taza de té humeante en la mano. No, respondió Daniel, sin apartar la vista. Me da miedo cerrar los ojos y que todo esto haya sido un sueño. Que despierte en mi apartamento vacío, en esa ciudad donde nadie me llama por mi nombre. Marta dejó la taza sobre una vieja mesa de pino y se acercó. Este lugar no es un sueño, Daniel. Es un refugio. Y los refugios no se construyen en un día, pero sí se sienten desde el primer instante. Él asintió lentamente, acariciando la caja con los dedos. Y sí, lo que enterró no era solo para mí, y si era para que yo hiciera algo, ¿algo como qué?, preguntó Marta, sus ojos brillando con una curiosidad que no era casual. Daniel tragó saliva. Una idea había empezado a germinar en su mente durante la noche,
pequeña al principio, pero ahora crecía con una fuerza que lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo. ¿Y si este rancho no debiera estar así, abandonado, y si lo arreglamos no solo para nosotros, para otros? Para quienes, como yo, llegan al final de su cuerda y no saben a quién aferrarse. Marta lo miró largo rato, como si lo viera por primera vez. Luego, una sonrisa lenta y profunda se dibujó en sus labios. Tu tío lo decía siempre, las casas no se construyen con madera, sino con propósito. Se acercó a la ventana rota y señaló el bosque más allá. Cuando llegué aquí por primera vez, este lugar era solo un montón de troncos y esperanza. José y yo limpiamos cada rincón con nuestras manos. Plantamos ese huerto que ahora está cubierto de maleza. Rezamos debajo de ese techo que gotea. Y cada clavo que clavamos, lo hicimos con la certeza de que algún día, alguien más necesitaría este suelo. Daniel se acercó a la pared más dañada, donde la lluvia había dejado manchas oscuras como cicatrices. Pero, por donde empezamos, por lo que duele menos, dijo Marta, con una sabiduría que solo nace del dolor superado. Empieza por barrer. Por quitar las telarañas. Por abrir las ventanas y dejar que la luz entre. Lo demás, vendrá solo. Esa misma mañana, Daniel tomó una escoba vieja del rincón y, sin decir una palabra más, comenzó a barrer el suelo. No lo hacía como tarea. Lo hacía como oración. Cada movimiento era un adiós a su antigua vida, un sí silencioso a algo que aún no entendía del todo, pero que ya sentía en los huesos. Marta, desde la puerta, lo observaba con los brazos cruzados y el alma en calma. ¿Sabes?, dijo al rato. Tu tío solía decir que el primer acto de fe no es hablar con Dios, es levantar una piedra. Daniel se detuvo, apoyado en la escoba, y la miró. Y el segundo, escuchar lo que el viento dice mientras la levantas. Una risa suave escapó de los labios de Daniel. No era una risa fuerte, ni alegre del todo, pero era real. Era la primera en mucho tiempo. Entonces, ¿qué dice el viento hoy? Marta cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro. Dice que alguien va a sanar aquí. Tal vez tú. Tal vez otro. Pero alguien. Y mientras el sol se elevaba sobre los pinos, Daniel siguió barriendo. No sabía si el rancho volvería a ser lo que fue. Pero sí sabía una cosa: ya no quería huir. Quería construir. Por primera vez en años, sentía que tenía algo que ofrecer. R seguía mostrando las marcas del abandono, algo había cambiado. Ya no era una ruina olvidada. Era un espacio que respiraba. Marta lo observaba sentada en una silla de madera que había rescatado del polvo, con una taza de té entre las manos y una expresión que mezclaba orgullo y nostalgia. ¿Estás cansado?, dijo, no como una pregunta, sino como un eco de lo que él sentía en cada músculo. Daniel se apoyó contra el marco de la puerta, respirando hondo. Sí. Pero es un cansancio diferente. No es el de correr sin rumbo. Es el de construir algo que tiene sentido. Ella asintió, bajando la mirada a su taza. Tu tío decía que el trabajo hecho con el corazón no agota el cuerpo, lo llena. Hubo un silencio cómodo, solo interrumpido por el crujido de las hojas al moverse con el viento. Pero entonces, Daniel frunció el ceño y señaló el rincón del salón, cerca del hogar de ruido. Tía, ¿ves eso? Marta levantó la vista. Entre las sombras del rincón, algo brillaba débilmente, como si el sol se hubiera colado por una rendija invisible y tocado algo metálico. No lo había notado antes, murmuró, poniéndose de pie con esfuerzo. Se acercaron juntos. Daniel se arrodilló y apartó con cuidado un trozo de tela podrida que cubría el suelo. Debajo, había una plancha de madera más oscura, con un borde ligeramente levantado. Al tocarla, se movió. Es una trampilla, dijo, incrédulo. Marta se quedó muy quieta, los ojos muy abiertos. José nunca me habló de esto. Con manos temblorosas, Daniel levantó la tabla. Debajo, había un hueco poco profundo, y en su interior, un objeto envuelto en un paño grueso, manchado por el tiempo pero aún intacto. Lo sacó con reverencia. ¿Qué es?, preguntó Marta, con la voz apenas un hilo. Daniel desenvolvió el paño lentamente.
Apareció un pequeño libro encuadernado en cuero, desgastado en los bordes, con una cinta de tela descolorida sujetando sus páginas. Pero lo que los dejó sin aliento fue lo que estaba grabado en la cubierta con tinta dorada, apenas visible, para cuando el corazón ya no sepa qué hacer. «Es su diario», susurró Marta, reconociendo la letra de su esposo. «Pero, yo creía que solo tenía uno». «Este es distinto», dijo Daniel, abriendo con delicadeza la primera página. Allí, escrita con la misma caligrafía firme de la carta, decía: «Si has encontrado este diario, es porque ya no basta con palabras de consuelo. Has llegado al punto donde el alma pregunta: ¿y ahora qué? No te diré qué hacer. Solo te recordaré quién eres. Porque antes de que el mundo te diera un nombre, Dios ya te llamó, amado, punto». Daniel sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le costó tragar. Él sabía que iba a dudar. Que iba a preguntarme si valía la pena seguir. «José no escribía para el presente», dijo Marta, con los ojos llenos de lágrimas. «Escribía para los días que aún no habían nacido. Para las heridas que aún no sangraban». Daniel hojeó con cuidado. Las páginas no estaban llenas de fechas o eventos. Eran meditaciones, reflexiones, plegarias escritas no como súplicas, sino como promesas. En una, leía: «Hoy planté la higuera. No sé si dará fruto en mi vida, pero si alguien la cuida después de mí, que sepa que la sembré con esperanza, no con certeza». En otra, Marta lloró: «Hoy le dije que las lágrimas no son señal de fe débil, sino de amor profundo. Y que Dios guarda cada una, como si fueran estrellas». Y en una más, escrita con trazo más tembloroso, como si la mano ya se debilitara: «Si alguien lee esto, dile que no vino aquí por accidente. Dios no guía a nadie a un lugar muerto, solo a lugares que necesitan ser resucitados». Daniel cerró el diario y lo apretó contra su pecho. «Tía, ¿crees que José, sabía que yo perdería todo, que vendría aquí roto?» Marta se acercó y le tomó la mano. «No sabía los detalles, hijo. Pero sí sabía que el mundo rompe corazones. Y que Dios siempre prepara lugares donde esos corazones pueden sanar. Este rancho no es solo madera y techo. Es un altar de esperanza. Y tú no viniste a esconderte. Viniste a ser restaurado». De pronto, un ruido los hizo girar. Venía del exterior. Pasos. Ambos se miraron, sorprendidos. Nadie sabía que estaban allí. Daniel se asomó por la ventana rota. Entre los árboles, una figura se acercaba lentamente: un hombre mayor, con un bastón, vestido con ropa sencilla, mirando el rancho como si lo reconociera. «¿Quién es?», preguntó Daniel, en voz baja. Marta entrecerró los ojos, y luego, con una voz llena de asombro, dijo: «Es el viejo pastor del pueblo. El que ofició el funeral de José». El hombre se detuvo frente al porche y alzó la vista. No parecía sorprendido de verlos. Más bien, esperanzado. «Sabía que alguien vendría», dijo, con una voz suave pero firme. «Lo sentí en mis oraciones esta mañana. Y cuando vi humo en el horizonte, supe que era aquí». Daniel sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Acaso esto también formaba parte del plan? Marta sonrió, como si finalmente entendiera algo que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. «Marta», dijo, con una voz que sonaba como las hojas secas movidas por el viento. «Hace años que no venía por aquí. Pensé que este lugar había sido tragado por el bosque y por el olvido». «Casi lo fue», respondió ella, con la voz temblorosa. «Pero a veces, lo que parece olvidado solo está esperando el momento justo para ser hallado». El pastor asintió, y sus ojos se desviaron hacia Daniel. «Y tú, debes ser el hijo de tu hermano». Daniel tragó saliva. No recordaba haberlo visto antes, y sin embargo, sentía como si lo conociera. «Sí, señor». «Daniel». «No soy señor», dijo el anciano, esbozando una sonrisa suave. «Solo un hombre que aprendió a escuchar cuando Dios susurra». Se hizo un silencio tenso, cargado de preguntas no dichas. Daniel no sabía qué hacer con sus manos, así que las metió en los bolsillos, pero una de ellas tocó el diario de José. Lo sacó, casi sin pensarlo,
y lo sostuvo como si fuera un escudo o una ofrenda. El pastor lo vio. Sus ojos se humedecieron. ¿Dónde lo encontraste? En el suelo. Debajo de una tabla, en el rincón del hogar, respondió Daniel, con la voz más baja de lo que pretendía. El anciano avanzó un paso más, sin prisa. José me lo mostró una vez, hace mucho tiempo. Me dijo, cuando el rancho vuelva a tener vida, alguien hallará esto. Y cuando lo haga, dile que no está solo. Marta se llevó una mano a la boca. Él te lo dijo a ti, sí, respondió el pastor, mirando al cielo un instante. Me pidió que, si algún día veía señales de que alguien regresaba a este lugar, viniera. No a hablar. Solo a estar presente. Porque a veces, el primer paso de la sanación no es una palabra, es saber que alguien más cree que puedes darlo. Daniel sintió que algo dentro de él se rompía suavemente, como una cáscara que por fin cedía para dejar salir la luz. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría todo esto? ¿Por qué preparar un lugar para alguien que ni siquiera conocía? El pastor se sentó en el borde del porche, con un suspiro cansado pero en paz. Porque José entendía algo que muchos nunca aprenden: el amor verdadero no se mide por lo que das a quienes conoces, sino por lo que siembras para quienes aún no han nacido. Él no construyó este refugio para ustedes dos, lo construyó para todos los que, como tú, llegan al final de su fuerza y aún no saben que Dios los ha estado esperando. Daniel miró el diario, luego el rancho, luego a Marta. Y por primera vez, no vio ruinas. Vio posibilidades. Vio raíces. Vio un legado que no le pertenecía, pero que lo estaba llamando a formar parte de él. ¿Y ahora qué?, preguntó, casi en un susurro. El pastor lo miró fijamente. Ahora, hijo, decide si esto fue solo un descanso, o el comienzo de algo más grande. En ese momento, el viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ramas de la higuera. Y entre el murmullo de las hojas, Daniel juró haber escuchado una voz familiar, no en sus oídos, sino en su espíritu, que decía: sigue cavando. Lo que enterré no fue solo para ti, fue contigo en mente. Algo en esas palabras lo estremeció. No. Era magia. Era propósito. Tía, dijo, volviéndose hacia Marta con los ojos brillantes. Creo que hay más. Ella lo miró, sorprendida. Más, sí. José no dejó solo esto. Hay algo más. Lo siento. Como si me estuviera guiando. El pastor se levantó lentamente. Entonces escucha. Porque a veces, lo que parece silencio, es solo Dios, tía, dijo, sin mirarla. José mencionó en una de las páginas que, si alguien sentía que faltaba algo, debía volver al árbol. Y escuchar. Marta se acercó, envuelta en un chal delgado, los ojos brillando con una mezcla de temor y fe. Escuchar que, no lo sé, confesó Daniel, arrodillándose de nuevo junto a las raíces. Pero cuando leí esas palabras, sentí, como si el suelo latiera. El viejo pastor permanecía en silencio, apoyado en su bastón, observando como quien ha visto milagros nacer de la tierra seca. A veces, dijo al fin, Dios no habla con truenos. Habla con latidos. Y los latidos solo los sienten los que se atreven a poner el oído en el suelo. Daniel apoyó la palma de la mano sobre la tierra, justo donde antes habían desenterrado la caja. Cerró los ojos. El silencio del bosque era tan profundo que podía oír su propia sangre correr. Pero entonces, algo más. Un leve crujido. No de ramas. No de animales. Era un sonido hueco. Como si bajo sus pies hubiera un espacio vacío. Aquí. Exclamó, abriendo los ojos. Hay algo más abajo. Marta se arrodilló a su lado, las manos temblando. José nunca me dijo, pero recuerdo que una vez, mientras plantábamos las primeras flores, me dijo: si algún día el dolor es tan grande que no puedes ni orar, ven aquí. Yo dejé una puerta abierta. ¿Una puerta?, preguntó Daniel, incrédulo. No de madera, dijo el pastor, acercándose. Una puerta de esperanza. Y las esperanzas enterradas siempre dejan eco. Con renovada determinación, Daniel tomó la pala. Esta vez, no cavó al azar.
siguió el contorno de las raíces más gruesas, donde la tierra parecía haber sido removida alguna vez. Cavó con cuidado, con reverencia, como si estuviera desenterrando un secreto que no le pertenecía del todo. Y entonces, la pala golpeó algo distinto. No era madera. Era metal. Frío, liso, firme. «Ayúdenme», pidió, con la voz quebrada por la emoción. Juntos, Marta y el pastor apartaron la tierra con las manos. Apareció una losa de hierro oxidado, apenas del tamaño de una bandeja, con un pequeño anillo para levantarla. Daniel tiró con fuerza, y con un chirrido bajo y antiguo, la losa se abrió. Debajo, había una pequeña cavidad. Y en su interior, una vela de cera blanca, intacta, y un sobre grueso, sellado con la misma cera roja que la carta anterior. Pero esta vez, el sobre llevaba una sola palabra escrita con tinta negra y decidida: Daniel. El aire se detuvo. «¿Cómo?», susurró él, con los ojos llenos de lágrimas. Como sabía mi nombre, Marta se llevó las manos al pecho, como si su corazón fuera a escapar. Porque Dios se lo dijo. Y José simplemente obedeció. Daniel tomó el sobre con manos que apenas podían sostenerlo. Lo abrió despacio, como si temiera que las palabras se desvanecieran al tocar el aire. La carta decía: Daniel, hijo de mi hermano en espíritu, aunque no en sangre, si lees esto, es porque has decidido no rendirte. Y eso ya es un milagro. Lo que enterré aquí no es para que lo guardes, sino para que lo enciendas. La vela que ves a tu lado no es común. La hice con cera bendecida el día que supe que moriría. Quería dejar una luz que no dependiera de mí, sino de quien la necesitara. Cuando todo esté oscuro, enciéndela. No iluminará el mundo, pero sí tu camino. Porque a veces, hijo, no necesitas ver el destino entero. Solo el siguiente paso. Y Dios siempre te da luz para ese paso. José, Daniel tomó la vela. Era pesada. Fría. Pero en sus manos, pareció calentarse. Él no me conoció, dijo, con la voz rota. Pero me amó como si lo hubiera hecho. Marta se acercó y le abrazó los hombros. Porque el amor de Cristo no pregunta quién eres antes de salvarte. Solo sabe que te necesita. El pastor encendió una cerilla con dedos temblorosos y se la ofreció. Adelante, hijo. Enciende la luz que te fue dada. Daniel acercó la llama a la mecha. La cera se derritió suavemente, y una llama pequeña, dorada, serena, comenzó a arder. En ese instante, el bosque pareció exhalar. Las sombras retrocedieron. Y en el rostro de Daniel, iluminado por aquella luz tenue pero firme, se reflejó algo que no había estado allí en mucho tiempo. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó, mirando a Marta y al pastor, cuyos rostros estaban bañados por ese resplandor dorado. Marta se arrodilló de nuevo junto a la cavidad en la tierra, palpando los bordes con los dedos. José no era de hacer cosas a medias, dijo, con la voz temblorosa. Si dejó una vela, quizás dejó también un lugar donde encenderla. El pastor asintió, los ojos fijos en la pequeña llama. En los tiempos antiguos, las velas no se encendían al aire libre sin propósito. Se llevaban a un altar, a un santuario, a un lugar donde la luz tuviera testigos. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia el rancho, cuyas ventanas rotas ahora parecían ojos abiertos, esperando. «El hogar», dijo de pronto. «El rincón donde encontramos el diario, tiene una chimenea antigua. Aunque esté rota, aún está en pie». Sin esperar respuesta, se levantó y caminó con determinación hacia la casa. Los otros lo siguieron. Cada paso resonaba como una oración. Al entrar, el aire estaba más frío, pero no helado. Era como si el rancho mismo contuviera la respiración, preparándose para algo sagrado. Daniel se arrodilló frente a la chimenea de piedra, cubierta de hollín y hojas secas. Con cuidado, colocó la vela sobre una losa plana en el suelo del hogar. La llama proyectó sombras danzantes en las paredes, como si espíritus antiguos despertaran para darle la bienvenida. «No entiendo», dijo Marta, con los ojos llenos de asombro. «Porque aquí, porque este es el corazón de la casa,
respondió Daniel, sin apartar la vista de la llama. Aquí es donde la gente se reúne. Donde se comparten historias. Donde el frío del mundo se mantiene afuera, y el calor del alma se mantiene adentro. En ese momento, el pastor se acercó lentamente y, con voz grave pero suave, comenzó a hablar. Hace muchos años, cuando José vino a verme por última vez, me dijo algo que nunca olvidé: pastor, si un día este rancho vuelve a tener fuego, no será por leña, será por vidas. Yo no entendí entonces. Pero hoy entiendo. Daniel sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no las contuvo. Se derramaron silenciosas, mezclándose con el humo invisible de una fe que renacía. Él sabía que yo iba a llegar quebrado, dijo, con la voz quebrada. Pero no me dejó solo con un consuelo, me dejó una misión. ¿Una misión?, preguntó Marta, inclinándose hacia él. Sí. Esta vela no es solo para mí. Es para que la comparta. Para que, cuando alguien más llegue aquí con el alma en ruinas, encuentre luz. Como yo la encontré. Se hizo un silencio profundo, roto solo por el leve chisporroteo de la mecha. Fuera, el viento comenzó a arreciar, sacudiendo las ramas con una urgencia creciente. Se acerca una tormenta, dijo el pastor, mirando por la ventana rota. Sí, respondió Marta, con una sonrisa triste pero serena. Y justo cuando el cielo se oscurece, es cuando más necesitamos una luz que no tiembla. Daniel se puso de pie, pero no se alejó del hogar. En cambio, tomó el diario de José y lo abrió en una página al azar. Leyó en voz alta, como si las palabras fueran un conjuro contra la oscuridad: no temas el vendaval, hijo. Porque aunque las ramas se doblen, las raíces permanecen. Y tú ya estás arraigado en algo que no se mueve. En ese instante, el primer relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno lejano que retumbó como un tambor celestial. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego con fuerza, tamborileando sobre el techo medio de ruido. Pero dentro del rancho, en torno a aquella vela encendida, no había miedo. Había paz. Había propósito. ¿Qué haremos cuando la vela se consuma?, preguntó Daniel, mirando la llama que ya empezaba a derretir los bordes de la cera. No se consumirá, dijo el pastor, con una certeza que no admitía duda. Porque tú encenderás otra. Y otro después de ti. Así es como la luz se multiplica, no guardándola, compartiéndola. Daniel asintió. Y en ese gesto simple, selló algo más grande que una promesa. Selló una herencia. Grimas doradas sobre la piedra del hogar. Daniel no podía dormir. No quería. Cada vez que cerraba los ojos, veía su antigua vida: el apartamento vacío, los mensajes sin responder, las llamadas que nunca hizo, las oraciones que dejó de decir porque creyó que Dios no escuchaba. Pero ahora, arrodillado frente a esa llama, sentía algo distinto. No era solo que Dios lo había escuchado, era que nunca había dejado de hablarle. Tía, susurró, sin mirarla. ¿Tú crees que puedo perdonarme? Marta, envuelta en su chal junto a la pared, abrió los ojos despacio. No se trata de si puedes, Daniel. Se trata de si estás dispuesto a dejar que Dios te perdone primero a ti. Él bajó la cabeza. Pero fallé. Fallé en todo. En el trabajo, en las relaciones, en la fe. Como alguien como yo puede ser parte de algo sagrado. Marta se levantó con esfuerzo y se sentó a su lado, cerca del fuego de la vela. José también se sentía así, al final. Pensaba que no había hecho lo suficiente, que su vida había sido demasiado pequeña para dejar huella. Pero mira, dijo, señalando la caja, el diario, la vela. ¿Te parece pequeña su huella? Daniel no respondió. Solo miró sus propias manos, manchadas de tierra y sudor. Yo no tengo nada que ofrecer. Solo esto, este dolor. Entonces ofrécelo, dijo Marta, con una ternura que dolía. Porque a veces, hijo, lo único que Dios pide es tu quebranto. Y Él lo transforma en gracia. En ese momento, el pastor, que había estado en silencio en la esquina más oscura del rincón, se acercó lentamente. Hace años, un joven vino a mi iglesia, comenzó, con voz suave. Estaba destruido, como tú. Me dijo, pastor, ya no sirvo para nada. Ni siquiera para Dios.
yo no le di sermones. Solo le di una pala y le dije, cava un hoyo. Él lo hizo. Al día siguiente, le di una semilla y le dije, plántala. Lo hizo. Y al tercer día, le di un cántaro y le dije, riégame esta planta todos los días. Hizo una pausa, mirando la vela. Ese joven, eres tú, Daniel. No en cuerpo, pero sí en espíritu. Porque todos los que llegan rotos al pie de la cruz son el mismo alma buscando sanación. Daniel lo miró, con los ojos brillantes. ¿Y qué pasó con esa planta? Creció, respondió el pastor. Y dio sombra. Y fruto. Y semillas. Y hoy, en ese mismo patio, hay decenas de personas que se sientan allí, porque alguien tuvo el valor de cavar un hoyo cuando ya no creía en la primavera. Daniel sintió que algo se desataba dentro de él. No era alegría. Era liberación. Entonces, no importa cuántas veces caiga, importa cuántas veces te dejes levantar, dijo Marta, apretando su mano. Y esta noche, ya te levantaste. Un trueno retumbó más cerca, pero esta vez, Daniel no se estremeció. En cambio, se puso de pie, fue hasta la puerta del rancho y la abrió de par en par. La lluvia entró en ráfagas, mojando el suelo, pero él no se movió. ¡Que venga la tormenta!, gritó, con una voz que por primera vez no temblaba. ¡Que venga! Porque ya no estoy solo. Y ya no tengo miedo. Marta y el pastor se miraron, y en sus ojos no había sorpresa. Había reconocimiento. Porque sabían que en ese grito no había arrogancia, había fe naciente. Daniel regresó al hogar, se arrodilló de nuevo y tomó la vela con ambas manos. Voy a cuidar esta luz, dijo, mirando a los dos. No porque sea digno, sino porque alguien creyó que lo era. Y si José pudo sembrar esperanza en la oscuridad, yo también puedo. Y en ese instante, mientras la lluvia lavaba el mundo afuera, algo nuevo nació dentro del rancho, no solo la promesa de un refugio, sino la certeza de que incluso los corazones más rotos pueden convertirse en hogar para otros. La luz que encendiste no necesita guardián. Solo testigos. Volveré cuando el camino traiga a otro que necesite verla. Daniel dobló la nota con cuidado y la guardó en el diario de José. Luego, salió al porche. El aire olía a tierra mojada y a pino fresco. Todo estaba en silencio, hasta que una voz lo sacó de su ensoñación. ¿Sigues pensando que no vales nada? Se giró. Era Marta, de pie en la puerta, con los ojos hinchados pero llenos de una ternura que solo el tiempo y las lágrimas pueden forjar. No lo sé aún, respondió, con honestidad. Pero ya no quiero vivir como si fuera verdad. Ella se acercó y se sentó en el escalón, señalando el bosque. José y yo solíamos venir aquí al amanecer. Él decía que el silencio de la mañana era la voz de Dios respirando. Hoy, siento que respira contigo. Daniel se sentó a su lado, mirando sus propias manos. Tía, ¿qué hago ahora? No puedo quedarme aquí para siempre. Pero tampoco quiero volver a esa vida. Marta no respondió de inmediato. En cambio, tomó una pequeña semilla que llevaba en el bolsillo, una de las que habían caído de la higuera, y la colocó en la palma de Daniel. Mira esto. Es pequeña. Frágil. Casi invisible. Pero si la plantas en la tierra correcta, con agua y luz, se convierte en un árbol que da sombra, fruto, vida. No porque sea fuerte, sino porque confía en que la tierra la sostendrá. Daniel cerró los dedos alrededor de la semilla. Y si la tierra está seca, entonces tú la riegas, dijo ella, con una sonrisa. Con tu tiempo. Con tus lágrimas. Con tu fe. Porque a veces, Daniel, no somos solo los que sanan, somos también los que sanan a otros mientras sanamos nosotros. Él bajó la cabeza, y cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban llenos de una determinación nueva. Quiero que este lugar sea eso. Un refugio. No solo para mí, para cualquiera que llegue con el alma hecha trizas. Quiero arreglarlo. Limpiarlo. Abrirlo. Como José lo soñó. Marta sintió, pero luego su rostro se ensombreció ligeramente.
Pero, ¿y si la gente no viene, y si el mundo sigue corriendo y nadie se detiene a escuchar, entonces seremos los que griten más fuerte con el silencio, dijo Daniel, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Porque a veces, tía, no se trata de cuántos vengan, sino de que al menos uno sepa que aquí hay luz. En ese momento, un ruido los hizo girar. Venía del camino. Un motor. Lento. Dudoso. Ambos se pusieron de pie. Entre los árboles, un coche viejo se detuvo al borde del claro. Una mujer joven bajó, con un niño pequeño de la mano. Ambos llevaban maletas sencillas y miradas cansadas, como si hubieran caminado más con el alma que con los pies. La mujer miró el rancho, luego a Marta y a Daniel, y con una voz quebrada, preguntó: «Disculpen, ¿es este el lugar del que hablaba el pastor en el pueblo, el que dijo que daba refugio a los que no tienen a dónde ir?» Marta y Daniel se miraron. No habían hecho nada para anunciarlo. Nadie sabía que estaban allí. Y sin embargo, sí, respondió Daniel, dando un paso al frente. Este es el lugar. Adelante. La puerta está abierta. La mujer dudó un instante, pero al ver la vela aún encendida en el hogar, a través de la ventana rota, sus hombros se relajaron como si hubiera encontrado el oxígeno que le faltaba. «Gracias», susurró. «Hemos estado perdiendo la fe». Daniel sonrió, por primera vez sin tristeza. Entonces vino al lugar correcto. Aquí no se vende fe, se siembra. Y mientras la mujer y su hijo entraban al rancho, como si cruzaran el umbral de una promesa, Daniel supo que esto no era el final. «Gracias», dijo Lucía, con la voz rota. No sabía a dónde ir. «Mi esposo se fue. Dijo que ya no creía en nada. Ni en Dios, ni en mí. Y yo empecé a preguntarme si alguna vez había algo en lo que creer». Daniel se arrodilló frente a ella, no como quien tiene respuestas, sino como quien ha estado en su lugar. «No vine aquí con respuestas», dijo, sosteniendo su mirada. «Vine con preguntas. Y con una vela que alguien dejó para mí, y ahora, para ustedes». Señaló la llama, aún viva, aún firme. «¿Quién la encendió?», preguntó el niño, alzando la vista por primera vez. «Un hombre que ya no está», respondió Daniel. «Pero que creyó que alguien como tú, algún día, necesitaría luz». Lucía miró la vela, luego a Marta, luego al techo agrietado, y por fin dejó caer las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «Me siento invisible», confesó. «Como si mi dolor no importara a nadie». Marta se sentó a su lado y le tomó la mano. «Hija, el dolor que crees que te hace invisible, es lo que te hace visible ante los ojos de Dios. Él no mira tus logros. Mira tu corazón roto, y lo llama santo». El niño, entonces, se acercó a la vela y extendió una mano pequeña, temeroso de tocarla. «Y si se apaga, no se apagará», dijo Daniel, con una certeza que brotaba no de la lógica, sino de la experiencia. Porque cada vez que alguien la mira y siente esperanza, vuelve a encenderse. En ese momento, el viento entró por la puerta abierta, agitando la llama. Todos contuvieron el aliento. Pero la vela no se apagó. Solo parpadeó, y ardió con más fuerza, como si el mismo cielo la protegiera. Lucía miró a su hijo, luego a Daniel, y susurró: «¿Creen que mi esposo podría volver no por mí? Pero por él, podría volver a creer?» Daniel no respondió de inmediato. Miró el diario de José, abierto sobre la mesa, en una página que decía: «A veces, el milagro no es que la tormenta cese, sino que alguien aprenda a caminar bajo la lluvia sin perder la fe». «No sé si volverá», dijo al fin. «Pero si alguna vez siente que ya no tiene a dónde ir, este lugar estará aquí. Porque no cerramos puertas. Abrimos corazones». Marta se levantó y fue hasta el viejo armario del rincón. Regresó con una manta tejida a mano, desgastada pero limpia. «José la hizo para el invierno», dijo, cubriendo los hombros de Lucía. «Decía que el frío del alma se cura con el calor de las manos que te alcanzan algo sin pedirte nada a cambio». El niño, ahora más tranquilo, se acercó a Daniel y le mostró un pequeño juguete de madera que llevaba en el bolsillo, un caballito con una rueda rota. «¿Puedes arreglarlo?» Daniel lo tomó con cuidado. «No sé.
pero puedo intentarlo. Se sentó en el suelo, tomó un trozo de cuerda y, con manos que antes solo sabían romper, comenzó a reparar lo que estaba roto. Mientras trabajaba, Lucía lo observaba en silencio. Y en ese silencio, algo empezó a cambiar. No era magia. Era humanidad. Era el eco de una verdad antigua que sanamos cuando permitimos que otros nos vean, y cuando nos atrevemos a tocar lo que está roto en ellos. Y afuera, el sol se elevaba más alto, bañando el rancho en una luz que ya no era solo del amanecer, sino del comienzo de algo que nadie había planeado, pero que Dios a una mañana, mientras arreglaba la puerta del granero, la misma que crujía como un lamento cada vez que se abría, Mateo se le acercó con los ojos brillantes. Daniel, ¿puedo ayudarte? Daniel sonrió, limpiándose el sudor de la frente. Claro, pequeño. ¿Qué te gustaría hacer? El niño señaló un rincón oscuro del granero, donde unas piedras formaban un círculo extraño, casi cubierto de musgo. Allí. La abuela Marta dice que tu tío José puso algo allí. Pero nunca me ha dicho qué. Daniel se detuvo. Miró hacia donde apuntaba el niño. Era el mismo lugar que él y Marta habían explorado al principio, donde encontraron la caja con las cartas. Pero ahora, al mirar con más atención, notó algo que antes le había pasado desapercibido. Entre las piedras, había una losa más pequeña, cuadrada, con una grieta fina en el centro. ¿Tú viste eso?, preguntó a Mateo. Sí. Y cuando soplé encima, sentí que respiraba. Daniel frunció el ceño. Respirar la tierra era una expresión de su abuela, pero que un niño la usara, lo inquietó. Fue hasta la casa y regresó con la pala. Marta, desde el porche, lo vio y se acercó lentamente. Otra vez cavando, Mateo dice que allí hay algo, respondió Daniel, sin dejar de mirar el suelo. Él ve más de lo que crees, dijo ella, en voz baja. Los niños no tienen máscaras. Ven lo que los adultos olvidamos, que la tierra guarda lo que el corazón siembra. Daniel se arrodilló y, con cuidado, apartó las piedras del círculo. Debajo, la losa estaba suelta. La levantó, y el corazón le dio un vuelco. Había una cavidad estrecha, y dentro, una vela idéntica a la que ardía en el hogar. Pero esta, estaba acompañada por un pequeño frasco de vidrio, sellado con corcho, y dentro, un rollo de papel. Dios mío, susurró Marta, llevándose una mano al pecho. Daniel tomó el frasco con manos temblorosas. Lo abrió. El papel estaba enrollado con una cinta de hilo rojo, como las antiguas promesas de amor. Lo desenrolló despacio. La carta decía: si has llegado hasta aquí, es porque ya no buscas solo luz, buscas raíz. Esta vela es para ti, pero también para el que venga después. Y este mensaje, no es para leerlo tú solo. Guárdalo hasta que el dolor de otro te haga recordar el tuyo. Entonces, dáselo. Porque el consuelo que recibiste no es tuyo, es un préstamo de Dios. Y los préstamos del cielo siempre deben devolverse, multiplicados. José, Daniel leyó las palabras 2 veces. Luego 3. Cada frase era como un clavo que fijaba su alma a un propósito mayor. Él sabía que no terminaría conmigo, dijo, con la voz quebrada. Sabía que esto era para pasarlo. Marta sintió, con lágrimas en los ojos. José no construyó un refugio para uno. Construyó una cadena de esperanza. Y tú eres el eslabón que la mantiene viva. Mateo, que había estado en silencio, tomó la nueva vela y la miró. ¿Puedo encenderla? Daniel lo miró, sorprendido. Porque si siempre la encienden los grandes, los pequeños creen que no pueden hacer nada, respondió el niño, con una inocencia que dolía por su sabiduría. Pero yo quiero ser luz también. En ese momento, Lucía apareció en la puerta del granero, con una taza de agua en la mano. Al ver la vela, se detuvo. Otra, sí, dijo Daniel, entregándosela a Mateo. Y esta la encenderás tú. El niño tomó una cerilla de la caja que Marta siempre llevaba en el bolsillo, la frotó con cuidado, y acercó la llama a la mecha. La vela se encendió con un chisporroteo suave, como un suspiro de alivio. Y en ese instante, los 4, Daniel, Marta, Lucía y Mateo, formaron un círculo alrededor de la luz, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrar el momento.
porque ya no eran solo sobrevivientes del dolor. Eran portadores de una promesa. Y cada vela encendida era una prueba de que, incluso en los lugares más abandonados, una tarde, mientras reparaba el techo con la ayuda silenciosa de Lucía, Marta entró al granero y regresó con una caja de madera más grande de lo habitual, cubierta con un paño de lino blanco. La colocó sobre la mesa con una reverencia que hizo que todos se detuvieran. «Hoy es el día», dijo, con la voz temblorosa. José me dijo que la abriría cuando el rancho volviera a tener risas y oraciones. Mateo fue el primero en acercarse, los ojos brillantes. «¿Qué hay dentro?», abuela Marta miró a Daniel. «Es para ti. Pero no lo abras solo». Daniel se limpió las manos en su camisa y se acercó. Con cuidado, retiró el paño. La caja estaba sellada con cera, y en la tapa, grabado a fuego, decía, «para cuando el círculo se complete». «¿El círculo?», preguntó Lucía, confundida. «Sí», respondió Marta. José creía que este lugar no estaría completo hasta que 4 corazones quebrados se unieran aquí, no por casualidad, sino por designio. Daniel miró a los presentes: Marta, la viuda que nunca perdió la fe. Lucía, la mujer abandonada que aún buscaba esperanza. Mateo, el niño que veía lo invisible. Y él, el descreído que regresó a casa sin saber que la casa lo estaba esperando. Con manos temblorosas, rompió el sello. Dentro, no había oro. No había mapas. Había cartas. Docenas de ellas, atadas con una cinta negra. Pero no eran cartas de amor entre José y Marta, como Daniel imaginó al principio. Eran cartas, para otros. La primera que tomó decía en la parte exterior, para quien piensa que ya no puede perdonar. La siguiente, para quien llora en silencio. Otra, para el padre ausente que quiere volver. Y otra más, con una caligrafía más débil, como si la mano ya apenas sostuviera la pluma, para quien duda que Dios lo ama, porque yo también dudé. Él escribió esto, para personas que ni conocía, susurró Lucía, con lágrimas en los ojos. Sí, dijo Marta. Porque sabía que el dolor tiene 1000 rostros, pero una sola cura. Daniel tomó la carta dirigida a quien duda que Dios lo ama, y la abrió. Leyó en voz alta, con la voz quebrada: amigo, si lees esto, es porque tu alma está gritando en la oscuridad. Yo también estuve ahí. Pensé que Dios me había olvidado. Pero Él no se fue, solo estaba esperando a que yo dejara de luchar solo. No necesitas entender todo. Solo necesitas creer que Él está contigo. Y si no puedes creerlo hoy, guárdalo para mañana. Porque la fe no siempre llega gritando. A veces, llega en un susurro, como esta carta. José, Mateo, que escuchaba con atención, tomó otra carta al azar. Esta decía: para quien siente que es demasiado pequeño para hacer la diferencia. Esta es para mí, exclamó, con los ojos brillantes. Ábrela, dijo Daniel, con una sonrisa suave. El niño leyó en voz alta, con la inocencia que solo los niños tienen: pequeño amigo, no subestimes tus manos pequeñas. Con ellas, puedes encender una vela, abrazar a quien llora, sembrar una semilla. Y a veces, eso es más que suficiente para cambiar el mundo. Dios no busca gigantes. Busca corazones dispuestos. Y tú, ya lo eres. José, Lucía no pudo contener el llanto. Tomó la carta para quien piensa que ya no puede perdonar, y la apretó contra su pecho. Él no sabe lo que pasó, pero me habla como si estuviera en mi piel. Porque escribió con el corazón de Cristo, dijo Marta, con los ojos cerrados. Y el corazón de Cristo conoce cada herida antes de que sangre. Daniel miró la caja, ahora abierta, rebosante de esperanza escrita a mano. Y supo, con una certeza que lo estremeció hasta los huesos, que esto no era el final del legado de José. Era el comienzo de su multiplicación. ¿Qué hacemos con ellas?, preguntó. Marta lo miró, y en sus ojos había una luz que no venía de las velas. Las guardamos. Hasta que el camino traiga a quien las necesita. Y cuando llegue, las entregamos, como nos fueron entregadas a nosotros.
Y en ese instante, mientras el sol se ponía y las dos velas proyectaban sombras danzantes en las paredes del rancho, Daniel entendió por fin el verdadero significado del título que lo había traído hasta allí cubierto de polvo. Era un hogar que latía con vida nueva. Las paredes habían sido reparadas con madera reciclada, las ventanas limpiadas hasta que el sol entraba como bendición, y en el rincón del hogar, las dos velas seguían ardiendo, una por la promesa recibida, otra por la esperanza compartida. Una mañana, mientras Daniel regaba las primeras flores que habían plantado bajo la higuera, Lucía se acercó con una carta en la mano. No era de José. Era una carta real, con sello postal, dirigida a ella. Me llegó ayer, dijo, con la voz temblorosa. Es de mi esposo. Daniel se detuvo, el regador suspendido en el aire. ¿Qué dice ella? No respondió de inmediato. Solo miró el sobre como si pudiera ver a través del papel. Dice que ha estado lejos, sí. Pero que cada noche, desde que me fui, ha soñado con una vela. No sabe por qué. Solo dice que en el sueño, la vela no se apaga, aunque llueva. Y que, por primera vez en años, siente que tal vez Dios no lo ha abandonado. Daniel bajó el regador lentamente. Quizás no fue un sueño. ¿Qué quieres decir? José escribió que la luz que encendemos aquí, viaja. No en el viento, sino en el alma de quienes la ven. Tal vez tu esposo sintió esa luz sin saber de dónde venía. Lucía cerró los ojos, como si tratara de atrapar ese fulgor en su interior. Debo responderle, eso solo tú lo sabes, dijo Daniel, con suavidad. Pero si decides hacerlo, no lo hagas desde el dolor. Hazlo desde la verdad. Dile que aquí, en este lugar, hay espacio para quien quiera sanar. No para arreglar el pasado, sino para construir un futuro. Ella sintió, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Gracias, por no juzgarme. No soy yo quien perdona, Lucía, dijo Daniel, mirando hacia la ventana donde las velas parpadeaban. Solo soy quien aprendió a dejar que la luz haga su obra. Esa noche, mientras todos dormían, Daniel se quedó despierto junto al hogar. Las llamas se reflejaban en sus ojos, y en sus manos sostenía una carta nueva, una que él mismo había escrito durante el día, inspirado por las palabras de José. No tenía destinatario. Solo decía en la parte exterior, para quien siente que ya no tiene nada que dar. La colocó en la caja, junto a las otras. Y en ese gesto, sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo que había recibido esperanza, era que ahora también la sembraba. De pronto, Mateo apareció en la puerta, frotándose los ojos. ¿No duermes? No, respondió Daniel. Estoy cuidando la luz. El niño se acercó y se sentó a su lado, envuelto en una manta pequeña. ¿Crees que mi papá vendrá un día? Daniel lo miró, sorprendido. ¿Tienes un papá? Sí, dijo Mateo, bajando la voz. Pero se fue antes de que yo naciera. Mamá dice que no sabía amar. Pero yo quiero creer que sí puede. Daniel sintió un nudo en la garganta. Entonces guarda esta, dijo, tomando una de las cartas de la caja. La que dice, para quien espera a alguien que aún no sabe que necesita volver. Mateo la tomó con sus manos pequeñas y la abrazó. ¿Crees que funcionará? No lo sé, dijo Daniel, con honestidad. Pero lo que sí sé es que cada vez que alguien elige esperar, el mundo se hace un poco más bueno. Y en ese momento, mientras las velas parpadeaban y el viento susurraba entre los pinos, Daniel entendió que no estaba solo sanando su pasado. Estaba escribiendo el futuro de otros. Porque el amor verdadero no se guarda. Se entrega. Se multiplica. Y a veces, la encontré en la higuera, dijo Marta, con los ojos brillantes. Atada a una rama, como si el viento la hubiera traído, o como si alguien la hubiera dejado allí para ti. Daniel tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Dentro, solo había una frase, escrita con tinta negra y firme: gracias por no apagar la luz. Yo también voy a encender la mía. No había firma. Pero al dorso, en la esquina, había un pequeño dibujo: una vela encendida. ¿Quién? Comenzó Daniel, pero se detuvo. No importaba quién. Lo que importaba era el eco. La cadena se había movido.
Alguien, en alguna parte, había visto la luz, y había decidido no quedarse en la oscuridad. En ese momento, Lucía entró corriendo al comedor, con Mateo detrás. «Daniel. Marta», exclamó, con los ojos llenos de una emoción que no podía contener. «¿Hay alguien en el camino?» Todos salieron al porche. Entre los árboles, una figura se acercaba. No era el pastor. No era un desconocido cualquiera. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio, pero con los ojos abiertos, como si acabara de despertar de un sueño largo y pesado. Llevaba una maleta sencilla, y en la mano, una vela sin encender. Al llegar al claro, se detuvo. Miró el rancho. Miró las ventanas limpias, la puerta abierta, el humo suave que salía de la chimenea. Y luego, sus ojos se posaron en las dos velas que ardían dentro, visibles a través del cristal roto. «Disculpen», dijo, con voz ronca. «No sé si debo estar aquí. Pero hace semanas, tuve un sueño. Una voz me dijo, ve al lugar donde la luz no se apaga, aunque llueva. Y, no pude dejar de caminar». Daniel bajó los escalones, sin decir palabra. Se detuvo frente a él. «Tu nombre, Roberto», respondió el hombre. «Y, soy el esposo de Lucía». Todos contuvieron el aliento. Lucía dio un paso al frente, pero no corrió. Solo lo miró, con los ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. «¿Por qué ahora?», preguntó ella, con la voz apenas un hilo. Roberto bajó la cabeza. «Porque soñé con una vela. Y cuando desperté, supe que no era un sueño. Era una llamada. Vine no a pedir perdón, vine a preguntar si aún hay lugar para alguien como yo». Marta se acercó entonces, con paso firme. «Aquí no juzgamos quién llega. Solo recibimos. Porque todos venimos rotos. Lo único que importa es si estás dispuesto a sanar». Daniel miró a Roberto, luego al rancho, luego al cielo. «Hay una tercera vela en la caja», dijo. «José la preparó para el que vuelve». «¿Quieres encenderla?», Roberto asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí. Quiero creer que aún puedo ser luz, aunque haya pasado tanto tiempo en la oscuridad». Y mientras Daniel iba por la vela, Lucía tomó la carta que había escrito días atrás y se la entregó en silencio. Roberto la leyó. Y al terminar, cayó de rodillas, no de vergüenza, sino de gratitud. Cuando regresó con la vela, Daniel la colocó en las manos de Roberto. «Enciéndela tú mismo. Porque esta luz, nace de tu decisión». Roberto tomó una cerilla, la frotó, y con manos temblorosas, acercó la llama a la mecha. La vela se encendió. Y en ese instante, las tres llamas ardieron juntas en el hogar del rancho, como tres corazones que, tras mucho dolor, habían encontrado el mismo refugio. Daniel miró a su alrededor Marta, con los ojos cerrados en oración. Lucía, abrazando a Mateo. Roberto, arrodillado ante la luz que él mismo había renovado. Y supo, con una certeza que le llenó el alma, que lo que José enterró no era solo para sanar a uno. Era para resucitar a muchos. Porque en ese rincón del bosque, la esperanza ya no era una promesa enterrada, era una llama viva, a luz que se negaba a apagarse. Una tarde, mientras Daniel clavaba una nueva tabla en la cerca que rodeaba el huerto recién plantado, un carro detuvo su marcha al borde del camino. Esta vez, era una joven con el rostro pálido y los ojos hundidos, cargando una mochila raída y una mirada que decía más que 1000 palabras. Se acercó con pasos vacilantes. «Me dijeron, que aquí se acoge a los que ya no tienen fuerzas para seguir», dijo, con voz apenas audible. Daniel dejó el martillo y se limpió las manos. «¿Quién te lo dijo?», «Una mujer en el pueblo. Me contó que su esposo volvió tras ver una vela en un sueño. Y que aquí, alguien le dio otra, para que él también pudiera encenderla». Daniel asintió, y sin preguntar más, señaló la puerta abierta del rancho. «Adelante. La luz está encendida». La joven dudó un instante, pero al asomarse por la ventana y ver las tres velas ardiendo en el hogar, una por Daniel, una por Lucía y Mateo, una por Roberto, algo en su pecho cedió. Entró como quien entra en un templo. Esa noche,
mientras todos compartían una sopa sencilla en la mesa, Marta sacó la caja de cartas. La joven, cuyo nombre era Elena, miró las velas y luego a sus propias manos, que temblaban sobre el plato. He pensado en quitarme la vida, confesó de pronto, con una honestidad que hizo que el aire se detuviera. No veo salida. No veo luz. Nadie habló al instante. No con juicio. No con sermones. Solo con presencia. Entonces, Mateo, con la inocencia que traspasa las murallas del alma, se levantó, fue a la caja y sacó una carta. La entregó a Elena. Esta es para ti, dijo. La escribió un hombre que también quiso rendirse, pero decidió sembrar esperanza en vez de cenizas. Elena tomó la carta. En el exterior decía, para quien cree que ya no hay mañana. Con manos temblorosas, la abrió y leyó en voz baja, amigo, si lees esto, es porque hoy fue más oscuro que ayer. Pero escucha, el hecho de que aún estés aquí, significa que tu historia no ha terminado. No necesitas ver el final. Solo necesitas dar un paso más. Y si no puedes darlo tú, déjame sostener tu mano mientras lo das. Esta vela es para ti. Enciéndela cuando creas que todo se acabó. Porque en ese momento, es cuando Dios más cerca está. José, las lágrimas de Elena cayeron sobre el papel, pero no las detuvo. Por primera vez en meses, no lloraba de desesperanza, lloraba de ser vista. ¿Puedo encender una vela?, preguntó, con la voz quebrada. Sí, dijo Daniel. ¿Y no será la última? Porque cada vez que alguien elige vivir, el mundo entero gana un poco más de luz. Al día siguiente, Elena ayudó a Marta en la cocina. Roberto reparó el techo de la habitación que le habían asignado. Lucía y Mateo plantaron más flores bajo la higuera. Y Daniel, al atardecer, escribió otra carta. Esta vez, con las palabras que había aprendido no de un libro, sino de la vida misma, para quien piensa que no merece una segunda oportunidad, mira a tu alrededor. Aquí, todos fuimos rotos. Pero aquí, también fuimos reconstruidos. No por mérito propio, sino por la gracia de una luz que alguien tuvo el valor de encender, incluso cuando creyó que ya no le quedaba nada, el rincón olvidado. El rancho ya no era una casa en ruinas, era un pulso constante de vidas renacidas. Las velas en el hogar ahora eran 5, una por cada alma que había encontrado refugio allí, y cada noche, antes de dormir, alguien encendía una nueva mecha en silencio, como acto de fe, no de costumbre. Una tarde, mientras Daniel podaba las ramas bajas de la higuera, Marta se sentó en el porche con una carta en la mano. No era de José. Era del pastor. Dice que en el pueblo ya llaman a este lugar, el Rancho de las Velas, dijo, con una sonrisa suave. Y que cada semana, alguien nuevo pregunta, ¿es cierto que allí nadie te juzga, solo te acompaña? Daniel se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. No queríamos fama, tía. Solo queríamos ser fieles. Y en ser fieles, respondió ella, se hace historia. En ese momento, Roberto salió de la casa con una madera pulida en las manos. La había tallado durante semanas, en sus ratos libres. Era un letrero sencillo, sin adornos, con letras profundas y limpias, bienvenido. Aquí no se venden respuestas. Solo se comparte luz. Pensé, que tal vez era hora, dijo, con cierta timidez. No para atraer a la gente, sino para que, cuando lleguen, sepan que no están solos desde el primer paso. Lucía, que regresaba del huerto con Mateo, se detuvo al verlo. Es perfecto, dijo, con los ojos brillantes. Porque aquí no sanamos con palabras, sanamos con presencia. Esa noche, alrededor del fuego en el patio, sí, ahora tenían un fuego al aire libre, rodeado de piedras que cada huésped había traído de su tierra, Elena habló por primera vez sin temblar. Antes de venir aquí, pensaba que el amor era algo que se ganaba. Que si fallabas, lo perdías para siempre. Pero aquí, me han amado sin que yo hiciera nada. Y eso, me está enseñando a perdonarme. Marta tomó su mano. Porque el amor verdadero no se basa en lo que haces, sino en quién eres. Y tú, hija, eres amada. No porque seas perfecta, sino porque existes. Mateo, sentado junto a Daniel, alzó la vista.
¿Crees que mi papá vendrá algún día? Daniel lo miró, y en sus ojos ya no había duda, sino paz. No lo sé, pequeño. Pero si viene, encontrará una vela lista para él. Porque aquí, nadie es olvidado. En ese instante, un ruido suave interrumpió el silencio. Alguien caminaba por el sendero. Todos se giraron. Entre los árboles, una figura se acercaba. Era un hombre alto, con el rostro marcado por el tiempo y la pena. Llevaba una mochila vieja, y en la mano, una vela apagada. Se detuvo.